Ya mis queridos, bienvenidos entonces. Hoy nos corresponde la clase de química número 7, vamos ya. Y vamos a volver a ver un tema que ya habíamos empezado a tratar, que es la tabla periódica, pero ahora más en profundidad. Ahora, desde ahora la clase de química, su mejor amiga va a ser la tabla periódica, así que en cada dossier se va a utilizar. En el dossier, por ahí yo creo que en el 1, y bueno, ahora también aparece un trocito de la tabla periódica. Se aconseja tenerlo siempre a mano para poder resolver dudas, ejercicios y en fin. Y aquí está otra vez la tabla periódica de los elementos químicos. Actualmente son 118. La gran mayoría se encuentran en la naturaleza, pero algunos, no sé si de manera casual o de intencionada, se han formado nuevos elementos químicos en laboratorios de manera sintética que no hay en la naturaleza, que son estos de más abajo, en naranjo, pero aún sigue siendo elementos químicos. Puede decir, no, no vale porque no está en la naturaleza, entonces casi no existe, pero al hacer ciencia se crearon estas nuevas formas simples o puras. Y le recuerdo aquí a don Dmitri Mendeleev, que fue el último creador de la actual tabla periódica, se llama más de 100 años atrás, y aquí la tabla periódica, la esquina inferior derecha, tengo encerrado el elemento químico número 101, que el símbolo es MD, y el nombre es Mendelevio, que se nombró así en honor a don Dmitri por su tremendo aporte a la ciencia. Recuerdan que cuando él creó la tabla eran 64 elementos, pero el hombre fue tan inteligente que fue dejando espacio porque sabía que en el futuro iban a aparecer o descubrirse o sintetizarse nuevos elementos. Así que de esos 64 llevamos en 118. Y sumando. Ya. Esta tabla periódica tiene lo que ustedes ya conocen, espero, que son las líneas o columnas, vale decir en forma vertical, columna igual que la columna vertebral, hacia abajo. De hecho, vertical suena como a vertebral, para que no confundan el término horizontal y vertical. Ya. Estas columnas son los famosos grupos de elementos químicos o también se les llama familia de elementos químicos. En línea recta hacia abajo, de principio a fin. Entonces, son numerados con números arábicos. Entonces, es el número 1 que comienza con hidrógeno. Aquí el grupo número 2 o familia número 2. Grupo o familia 3. Ya me salto para no seguir hasta la última. Grupo o familia número 17. Y el último es el grupo o familia número 18. O sea, son 17 los grupos o familias que componen la tabla periódica de elementos químicos. Y me detengo en este grupo 18, que es el más top de los elementos de la tabla periódica, que es un grupo muy especial, que se llama grupo o familia de los gases nobles. Todos estos elementos hacia abajo, de hecho fíjense que son los únicos que están en celeste en la tabla, están en estado gaseoso a temperatura ambiente en la naturaleza y se llaman nobles porque, bueno, yo me imagino como en los tiempos de, no sé, siglos atrás, el tiempo de la nobleza, cuando eran bien exclusivos y selectos esos grupos y no se mezclaban con el pueblo, ni con artesanos, ni con nadie más, porque ellos eran hombres nobles. Lo mismo pasa con los elementos, que son los gases nobles que no se mezclan. Son elementos estables, tienen completos su último nivel con electrones de valencia comerciales, recuerden la ley del octeto que vimos en el dossier anterior, 8 electrones en su última capa de valencia. Eso lo hace súper estable. Entonces tienden a no ceder ni a recibir electrones porque no necesitan, ya tienen 8 y cumple la ley del octeto. Entonces no se mezclan ellos con otros elementos químicos porque son nobles, son VIP. Y por eso se le llama gases nobles. O también se llama a veces gases inertes porque no reaccionan con nada, ante nada. ¿Ya?
Estos grupos se organizaron así porque son químicamente parecidos. Por ejemplo, tienen características como las que les acabo de mencionar. Los gases nobles se mezclan, no se mezclan, perdón, con otros tipos de elementos y tienden a ser estables, a tener su última capa electrónica completa y cumplir la ley del octeto. A eso me refiero con que son químicamente parecidos. Reaccionan igual o se mezclan con el mismo tipo de elementos químicos. ¿Dudas? A ver el chat. ¿No he revisado el chat? No. Pasamos entonces al siguiente, que son las filas, o sea, las horizontales, y que reciben el nombre de periodos. Tenemos entonces el periodo número 1. Este es el periodo más pequeño, está formado solo por 2 elementos. Enseguida el periodo número 2, periodo número 3, 4, periodo 5. Los periodos solo tienen un nombre, periodos o periodos. Los grupos son los que también pueden ser llamados familia. Y a todos estos son afortunados hoy en día ustedes porque antes los periodos solo se nombran, perdón, desde el 1 hasta el 7, que es el último, y las columnas de la 1 a la 18. En mis tiempos tenían otros nombres y otros números en las filas. Eran con números romanos y había 1A, 1B, 2A y 2B y era una complicación. Así que ahora solo con números correlativos en el caso de los grupos del 1 al 18. En el caso de los periodos llevamos el 5. Aquí tenemos el 6. Y ojo aquí, porque dije que eran 7. Aquí está el 7. ¿Y qué pasa con las dos de abajo? Con esos dos periodos o esas dos filas. Si se fijan aquí con atención, y donde estoy mostrando con el mouse, en el periodo, ubíquense en el periodo número 6. Aquí el tercero tiene dos, es como si tuviera dos elementos químicos, dice La, Lu. No es que, no es que en ese espacio se potencien dos elementos químicos. La, si bajamos a este agregado que tiene la tabla periódica, el primero es La. Si vamos al último, de esta misma fila, es Lu. Toda esta parte de abajo es un agregado de este. En realidad aquí no va ningún elemento químico. De hecho, aquí arriba dice que van desde el 57 al 71. O sea, ese es un apartado que van acá. Y esta también entonces es parte del periodo número 6. ¿Por qué hicieron eso? Para que la tabla se viera más bonita. ¿Por qué no ponerlo al lado? Porque la tabla se hubiera extendido demasiado hacia el lado y en realidad no es una explicación científica, sino por un tema de visión y de orden. Recuerden que no podía ir en otro lugar porque las filas y columnas deben ir perfectamente alineadas. Ya, lo mismo pasa con el periodo número 7. Veamos aquí, ubíquense en el periodo 7. En el tercer espacio dice ACLR. Y bajamos a el agregadito. Aquí está el símbolo AC, actimio, y LR, que es laurencio, está acá. Y eso lo vimos de acá. Entonces, el agregadito de abajo también es un apartado o la continuación de esta parte de la tabla periódica. Así que también es el periodo 7. O sea, todos los periodos, desde el 1 al 5, van en una línea horizontal. Y el periodo 6 y 7 va mayor cantidad de elementos químicos y van agregados en la parte de abajo. Los periodos están organizados o ordenados según la capa de electrones. Todos los de un periodo tienen la misma cantidad de capas de electrones o órbita, como le llamábamos. Por ejemplo, en el caso del periodo 1, tienen solamente uno. Mientras más abajo, van a tener mayor capa de electrones. Entonces, por ejemplo, en el periodo 6, todos estos, más todos los de abajo, tenían la misma cantidad
de capa de electrones. Por eso van ahí, no pueden ir en otro lugar. ¿Ya? ¿Qué más llama la atención de esta tabla periódica? No sé si a ustedes, pero a mí los colores. Los colores determinan características que vamos a ver en otra clase más adelante. Pero el objetivo de hoy es, como dice en su dossier, identificar la organización de la tabla periódica en grupos o familias y periodos, que es lo que acabamos de ver. Así que termina la clase de hoy, hasta la próxima. No, seguir un poquito más. Aquí otra vez un ejemplo de lo que pasa con el agregado que tiene la tabla periódica abajo. Fíjense que aquí está en lila tal vez, lila, morado para los hombres que ven solamente los colores básicos, morado claro. Aquí no hay ningún elemento químico, sino que es la muestra de que van a ir abajo. Los que son morado oscuro tienen su apartado acá abajo para los periodos 6 y 7. Esta es la tabla periódica oficial de la última versión, que es de fines del 2018, por la IUPAC. ¿Se acuerdan lo que es eso? Aquí abajo a la derecha hay un número 100 y IUPAC. El número 100 son de 100 años de la organización que creó, que le hace mantenimiento a la tabla periódica, revisa siempre o establece si aparecieron nuevos elementos y si son dignos de poner la tabla periódica. Y es la sigla de la organización internacional ocupado de poner nombres de repente a los compuestos químicos, que es International Union of Pure and Ag. ¿Qué tal mi inglés? No, dejémoslos ahí por si lo ve el Mr. Julián, después me reta por andar pronunciando mal. Y como les decía, los colores de variedad, esta es la misma tabla periódica que aparece en su texto, pero pixelada. Todos los amarillos, que son la gran mayoría de la tabla periódica, son un tipo de elemento. Aparte de tener similitudes, los grupos y los periodos, también hay similitudes entre ellos. Por ejemplo, todos los amarillos, todos los verdes, todos los celestes, que son, como vimos en el anterior, los gases nobles o inertes, que no se mezclan con el pueblo de los elementos químicos. Y aquí los morados. Pero esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Lo que quiero que veamos aquí es el estado. Fíjense que hoy los símbolos químicos están escritos con diferentes colores. Por ejemplo, los gases nobles están con letras blancas. La gran mayoría de la tabla me detengo aquí. Están con letras blancas porque según aquí la leyenda, los que están escritos con letras blancas representan elementos que en estado natural, o sea, en la naturaleza a temperatura ambiente, se encuentran en estado gaseoso. Por eso son los gases nobles. Los que están escritos en celeste, son poquitos, a mí aquí aparece, por ejemplo, Hg, que es el mercurio, es el metal líquido que va al centro de los termómetros. Uno plateado, si se ha roto por ahí en la casa de algún termómetro, sale este líquido, es bien especial porque es un metal, pero es líquido, brilla y todo, pero se expande y se transforma en pequeñas pelotitas. Entonces, los que están en estado líquido, a temperatura ambiente, están en color celeste. La gran mayoría, que está en color negro, significa que están en estado sólido de la naturaleza, a temperatura ambiente, bajos condiciones de presión o de humedad estándares. Y finalmente, los que están, no sé, morado, café, son desconocidos. Son todos aquí el periodo número 7, todos los de aquí. ¿Por qué desconocidos? Estos son elementos sintéticos, no encontrados en la naturaleza, entonces, por eso su estado no es conocido. ¿Ya? ¿Dudas? 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 Voy a leer el chat. No, profe, no hay duda. Gracias, Marisol. Siempre me responde la Marisol para que yo no hable sola. No, me dicen no. ¿Quiénes están desteñidos? Como que se pixeló sí, la imagen. No, profe, no, profe. No, profe.
Ya no, profes, sigamos. Eso es todo el contenido de la clase de hoy. Vamos a la parte práctica. ¿Qué tengo aquí? Ah, no, perdón. Les quiero comentar algo sobre los isótopos. ¿Han escuchado esa palabra? Suena como algo peligroso, ¿no? En películas hablan sobre los isótopos radiactivos y sustancias químicas que provocan la muerte. Pero los isótopos no son siempre eso. Isótopo significa dos elementos químicos que tienen la misma cantidad de, como dice aquí, Z, la misma cantidad de protones, pero distinto número másico, o cantidad de protones y neutrones en el núcleo. ¿Recuerdan eso, verdad? No todos los isótopos son radiactivos. Sí, hay algunos que sí producen radiación química y esos son los utilizados para las bombas atómicas, por ejemplo. Aquí hay un isótopo. En primer lugar, el carbono. Carbono, dice carbón porque está en inglés. Fíjense sus electrones celestes alrededor, tiene 6. A la derecha están sus dos isótopos. Y aquí hay 6 y que aquí también hay 6 electrones. En el carbono 14, 6 electrones, 6 electrones. La diferencia radica en el núcleo, como dice arriba. Isótopos tienen la misma cantidad de protones, pero distintos neutrones, o sea, en el núcleo. Fíjense aquí, en el carbono 13 del centro tiene este neutrón adicional. Y uno puede pensar, el neutrón no sirve para nada, como para qué está el núcleo, si con los positivos y negativos tenemos suficiente. El neutrón sirve por uno para alejar electrones y protones, porque cargas opuestas se atraen, como explicaron muy bien algunos en sus videos. Y el neutrón es para evitar un poco que choquen estas fuerzas y se atraigan. Y también le da estas características de ser isótopos. En el lado derecho, el carbono 14, tiene el verde son los neutrones, el rojo son los electrones. Tiene este neutrón adicional, por eso se le llama carbono 14. ¿Por qué? Acá abajo está. Si contamos protones y neutrones, o sea, lo que hay en el núcleo, otra vez, el carbono normal, digamos, de la tabla periódica, tiene en estado neutro, no ionizado, como explicaron muy bien también en sus videos por ahí. Ahí tiene 12 protones y electrones, y los demás varían en sus partículas subatómicas en el núcleo, y eso lo hace isótopos. Hay isótopos en la naturaleza, por ejemplo, hay isótopos del hidrógeno. Los isótopos de carbono se utilizan para estudiarlos en el registro fósil, o a veces se hacen preparaciones de isótopos de carbono para agregar a sustancias químicas y ver cómo reaccionan. Así que era para mencionarles que los isótopos no significan necesariamente algo peligroso. Ya, ahora sí que sí. Les recuerdo que los elementos se representan con una letra mayúscula o una mayúscula y una minúscula, y que pueden simbolizar la primera letra del nombre o algo completamente diferente. Por ejemplo, la H si es de hidrógeno, la O es de oxígeno, pero AU no tiene nada que ver con oro, ni Na con sodio. Y que los elementos, el nombre se los atribuye el descubridor o el grupo descubridor, y le pueden atribuir a la mayoría de la ciudad donde nacieron, el país, algo así. Tiene que ser, sí, aceptado por la IUPAC. Ya, vamos al dossier. Nuestro buen amigo dossier. Aparecen, no, fíjense que son dos actividades. La primera actividad habla sobre la definición de las columnas y dice, marca los grupos en la tabla periódica. A ver, voy al dossier. Comerciales. ¿Están por ahí? ¿Están despiertos? Profe, tengo una duda. Pregúnteme. Que en el dossier, en el grupo 7, Un segundo. Voy a presentarlo. Dossier, grupo 7. sí, ¿Ya?
No me sale como en el desde el Siete. periodo 12. No me sale lo que mostró antes usted, me salían otras cosas, me sale UN, UUT, UUK, entonces no me sale esa Ah, parte. en los elementos sintéticos. Sí, Sí, esa es otra versión de la tabla o sea, sale, esta que está en pantalla es la que ustedes tienen, ¿verdad? sí, No importa, no es importante. En realidad esos elementos son sintéticos, pocos se ven fuera del laboratorio, pocos se ocupan, no los encuentran en la naturaleza. Pero el problema, Marisol, es para nombrarlos. sí, Ya, yo se los digo, no problem. que en la actividad sale que hay uno de esos y no sé cómo escribir. Ya, ese lo hago yo entonces. Ya, queridos, ¿qué número es el... Oh, va súper adelantada la Marisol. Ya, primero marcar los grupos en la tabla, o sea, los números de las columnas, desde el 1 hasta el 18. Ya, ¿está listo? 2 segundos para hacerlo. 1, 2. Creo que yo los tengo aquí. Ahí están. Esto es lo que deben tener marcado en su tabla periódica, maravillas. Los grupos del 1 hasta el 18. Eso lo van a utilizar para después poder trabajar en la siguiente actividad. ¿Estamos listos? Sí, profe. Gracias, Marisol. ¿Qué dice el público? Se agradece enormemente su esfuerzo al madrugar el día de hoy para conectarte a esa clase en vivo y en directo. Ya, actividad 2, en amarillo también, enumera los periodos. O sea, acá. Pongo a la derecha desde el 1 al 7, manera correlativa. Y repito el 6 y 7 que en los agregados de abajo. 2 segundos para hacerlo. 1, 2. ¿Listo? Yo creo que ya lo tienen hecho porque apenas llegó el dossier de ciencias a sus manos, no pudieron aguantarse las ganas y comenzaron ya a contestar, ¿cierto? Sí, profe. Silencio de aprobación. Ya. Ahora viene la parte final. Vamos a ubicar en la tabla periódica símbolos y elementos químicos. ¿Cómo? Utilizando el grupo y periodo. Es como, tiene un nombre esto en matemáticas. En mi hija, bueno, que está en quinto, hacían eso de ubicar como una tabla, pero es como jugar al ajedrez. Es como decir la posición de un objeto con su posición horizontal y vertical. Y los voy a hacer hablar el día de hoy porque me duele terriblemente la garganta. No, no es por eso, es para escuchar sus dulces voces y alegrar mi día. Entonces voy a nombrar a las personas que tengo aquí en el chat. Disfrutaré este momento. Mi momento ha llegado. Voy a decir, a ver, el primer ejercicio voy a dar libre a la Marisol hoy día, y a la Maika, y a la Jimena, y a Ariel. Ya, la primera persona, que es Agustina, tendrá que decirme qué elemento químico va aquí, en la primera parte. ¿Qué elemento tiene el grupo? Está en el grupo número 14 y en el periodo número 2. No, saben que este no, este lo voy a hacer yo para explicarles. Agustina entonces hace el grupo 1, periodo 2. Lo voy a poner nombre. Agustina. El siguiente, Amaro. El siguiente, Antonia. Benjamín, Catalina, Diego, Felipe, Francisca, Francisco, vayan buscándolo, Josefa, no, a Josefa igual le voy a dar libre hoy día. Ariel, Marisol, Martín, también le voy a dar libre a Matías
y Sofía. Oh, me faltó uno. Ya, este lo hace la profe. Ya. ¿Cómo? Estoy compartiendo el dossier en pantalla, ¿verdad? Díganme que sí. Sí, O sea, profe. ya. Ustedes saben que de repente me pierdo. Se hace así. Según la tabla dice grupo 14. Busco entonces, si no, 1, 2, 3, 4, 5. Se supone que ya los tengo numerados a estas alturas. Entonces voy aquí al periodo, que es columna 14. Todo esto hacia abajo son el periodo 14. El grupo 14, perdón. O familia 14. Elementos con características químicas en común. Y vamos a ver más adelante. Y el periodo es el número 2. Sabiendo que es el 14, entonces busco el 2. El 1, busco ahora las filas, las horizontales. Esta es la 1, esta es la 2. Entonces, comparo. La fila 14 y periodo 1, periodo 2. Aquí me lleva hasta la letra C, que es el símbolo químico, C mayúscula, del elemento llamado carbono. Y eso es lo que deben hacer. ¿Quedó claro? Ya lo habíamos hecho, creo por allí en algún dossier. Ah, la Catalina es súper aplicada, ya me respondió. Ya. Volvemos a dossier. Revisemos. Alegren el día de esta profesora dejándola escuchar su voz. Señorina Agustina, ¿qué elemento químico está en el grupo 1? Grupo 1. Grupo 1 y periodo 4. ¿Escucho? Agustina, aló. ¿Fue a tomar desayuno? Agustina, grupo 1, periodo 4. Vamos a borrar aquí. Sí. ¿Qué le pasó a Agustina? Estoy leyendo el chat. Ya, escriba. Si no puede hablar, entonces escriba. La respuesta que es... ¿Sabe la respuesta, Agustina? Ya. Vamos entonces, no problem. Grupo 1 es la columna 1. Esta es. Uno de estos elementos químicos es el que buscamos. Ahora buscamos el periodo, que es la horizontal, y que dice 4. Entonces, en este grupo, hacia abajo cuento 1, 2, 3, 4, y es la letra K mayúscula que representa el elemento potasio. Cámaro. Vamos al 11, columna 11 o grupo 11, y el periodo es el 5. Ojo aquí, que no se comienza a contar en este caso, que es el grupo 11, no, el Cu, cobre, no es el 1. Se parte desde acá arriba. ¿Es plata? ¿Cuál es el símbolo químico de la plata? Mm, el AG. Correcta la respuesta. Muy bien. Plata. A ver. Número 11 y periodo, este es el 11 y periodo 1, 2, 3, 4, 5, AG. Plata. Correcto. Antonia, ¿cuál será el elemento ubicado en el grupo 17, periodo 5? Antonia.
Excelente. Ya, ¿cuál es? Yodo. 17. Estamos aquí el 17. Déjame ver. ¿Y el símbolo cuál es? Y Excelente. Very good. ¿Te das cuenta que soy bilingüe? Ya, siguiente. Benjamin. Columna 8 o eh, grupo 8 o familia 8. Profe, Sí. le faltó el símbolo del yodo. No, es una I. Ah, Es que se ve solamente la línea. sí. Pero es una I mayúscula y latina. ¿Cuál Benjamin grupo 4, perdón, grupo 8, periodo 4? No quiere hablar. Chapu. ¿Será? FX hierro. Uno puede decir FE fierro, fácil. Un profesor de química nos retaba siempre. No es fierro, se llama hierro. Fierro es otra cosa, no sé, un elemento metálico para las construcciones. Se llama hierro. Así que yo repito lo que me enseñó mi profesor. Hierro, no fierro. Catalina. Nos ubicamos aquí en el 16, columna 16, grupo 2, oxígeno. Ah, pero ¿qué son? ¿Por qué hable? Me escriben por el chat. Diego. Siguiente, grupo 15, periodo 2. Diego. 15. Aquí está. Esta es la columna, grupo o familia 15. Y falta ubicar el 2. Recuerden que no empieza aquí, empieza más arriba. Diego. Espero. Siguiente. Philip. Ah, este fue un regalo. Grupo 1, periodo 3. Acá Ya. tenemos el grupo 1. ¿Sí? El símbolo es Na y el elemento es bodio. Sodio. Ah, Sí, debe haber salido mal en la... eh, Sí, es profe. una S. Ven. Ah, profe, Dígame. tuve un problema ¿Qué pasó? que no me llegó mi dossier de química. No me ¿Y el de biología y el de física, sí? Sí, Estoy anotando. Igual en la página del colegio está. Sí, en la página del colegio está la parte de material educativo, después van a octavo, ciencias, puedes cargar el dossier o si es que puede alguien y pasa por fuera del colegio, casualmente puede retirar la parte faltante. ya. Son 3 clases esta vez, porque este dossier es para 3 semanas de clase, no 2, como los anteriores. Es el destino, pero aún así contestó correctamente. Very good. Ya, esas opciones le doy. Ya, Francisca. Grupo 18, periodo 1. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Francisca? Helio, ya. ¿Y el símbolo? HE. Pero habla, pues, chiquillo. Francisco, periodo 11, no, perdón, grupo 11, periodo 6. Ay, ok. Oro, muy bien. Me dicen por interno que es AU y oro. Martini, grupo 2, periodo 7. Hola, profe. Hola. Es RA y radio. Radio. Sofía, muy bien. Grupo 12 y periodo 7. ¿Verdad que?
Sofía. No hay respuesta. Ahora sí. Muy bien. CU. Copernicio. ¿A qué creen ustedes que se deberá ese nombre Copernicio? No sé a ustedes, pero a mí me suena como a Copérnico, el científico. Ya, yo les digo el 4 y 4, que es Ti y titanio, metal que se utiliza eh, para reemplazar hueso o reparar fracturas en el organismo. Y el último es Ni, que es níquel, que otro metal que se utiliza en las baterías de dispositivos móviles. Ay, ¿qué pasó con el de Diego? El grupo 15, periodo 2. Me lo dijo, ¿no? Sí, me lo dijo. ¿O no me lo dijo? Ya, es N, nitrógeno. ¿Todo listo? ¿Todo revisado? Vamos avanzando, si no estaremos aquí hasta el infinito y más allá. Sí, Ya. profe. Aquí están las respuestas, era simple y el objetivo de hoy. ¿Todo copiado? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y para concluir y no quitarles más tiempo, vuelvo aquí. Les traigo un desafío. Ya. Algo importante de recordar es que la tabla periódica se organiza. Todos tienen número, ya se han dado cuenta, desde el 1 hasta el 118. Y ese número hace mención a la cantidad de protones que tiene el átomo de ese elemento químico, o sea, Z, lo que ya vimos antes. Entonces, basado en eso y con ayuda de su tabla periódica, necesito que busquen todos los elementos que tenga un Z igual a 8, o sea, el elemento 8 de la tabla periódica, no el símbolo químico. Mira, fíjense, que todos tienen aquí este numerito, arriba, que es el número Z, la cantidad de protones, lo que utilizamos antes para hacer el diagrama atómico. En este caso, comienzo con el número, les pregunto por el Z igual a 8, que es oxígeno. Entonces, bajo este número, pongo la letra O, sigo con el 6, con el que tiene el elemento, el número 73 de Z, el 23 y el 6, y me aparecerá un mensaje oculto. Y como son octavos, ya nos conocemos. Quien descifre este mensaje oculto será acreedor o acreedora o acreedore de una décima. ¿Qué les parece? ¿Quedó claro, no? Cada uno de estos números representa el Z, un número atómico de los elementos. En la tabla periódica está en la parte de arriba del símbolo. La idea con este ejercicio es que puedan ir ubicándose en la tabla periódica, no solo por fila y por periodo, sino también por número atómico. Entonces, buscan el que tiene número 8 sobre el símbolo, el que tiene el número 6, el que tiene el 73, el que tiene el 23, el que tiene el 6 y va a aparecer una palabra secreta. El primero en encontrarla es Francisco. Octavo. Octavo. Correcta la respuesta. +1 para Francisco. Siguiente para. Esta es otra. ¿Cuál es? TikTok, 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 TikTok. Esta es otra forma de buscar elementos en la tabla periódica con su número atómico. Bien, Francisco. +2. ¿Están de acuerdo, no?
Chocolate era la palabra. Siguiente desafío. Aquí es al revés. Te llama a un nivel, subimos un nivel de complejidad. Les doy el nombre del elemento y tienen que buscar el símbolo químico para formar la palabra. Generalmente es la primera letra o las dos primeras letras, pero no siempre. Calcio, titanio, oxígeno y nitrógeno. La palabra... Catión. Bien, Marisol. ¿Qué es un catión? Es un átomo con carga positiva, con más protones que electrones. Siguiente palabra. Esta ya es nivel experto. Es una frase, más bien. Aquí les doy el nombre de estos elementos y tienen que descubrir el símbolo químico para saber la palabra oculta. Les voy a decir uno, porque es más difícil de encontrar la tabla periódica, que es el tercero. Itrio, el símbolo es la Y. Los otros son más comunes. Francisco Ford ha encontrado 2. Mensajes ocultos y Marisol 1. ¿Soy un genio? Sí, muy bien. ¿Qué fue la Jimena, no? Sí. Fue una genia. Bien, Ximena. No esperaba menos. Ya. Eso es Tutti. Muy bien, chiquillos. Congratulations. Aquí concluimos la clase de hoy.